7 de la mañana, 17 minutos. Se ha hablado en las últimas horas en el país y específicamente por parte del equipo del presidente electo Gustavo Petro de la posibilidad de cómo se va a trabajar y qué temas tendría una reforma tributaria que presentaría el gobierno una vez entre el próximo 7 de agosto. Tenemos a Ricardo Bonilla, que trabaja precisamente en todos estos temas económicos con el presidente electo Gustavo Petro, fue secretario de Hacienda de Bogotá y nos acompaña a esta hora aquí en RCN Mundo. Doctor Bonilla, bienvenido, buen día. Muy buenos días, saludo a la audiencia, a la mesa de trabajo y a la audiencia de RCN. ¿Cuáles serían esas bases de ese posible proyecto de ley de reforma tributaria? Temas que siempre puso el presidente electo en la campaña: gravar activos improductivos y los ingresos altos en personas naturales. Son conclusiones que vienen de la admisión tributaria del 2015, que la coordinó Mauricio Cárdenas siendo ministro, y cuyos principales conclusiones están hoy guardados en un anaquel. Y conclusiones de una misión que contrató el gobierno Duque con expertos canadienses, que entregó resultados hace año y medio, y que señala exactamente lo mismo. En Colombia tenemos un tema de impuesto de renta que no es equitativo, que no es progresivo y que tiene las cargas mal establecidas y hay que nivelarlas. Entonces, eso implica que el eje de la reforma esté en el impuesto de renta. Ahora, doctor Bonilla, gravar activos improductivos y también ingresos altos. ¿Qué se consideraría eventualmente en esta reforma tributaria como un ingreso alto? ¿A partir de cuánto y de cuál monto sería entonces gravado? Entonces, hagamos una comparación. En Colombia declaramos renta a 4 millones de personas naturales. El 10% más rico de más altos ingresos son 400.000 colombianos. El 1% de mayores ingresos son 40.000 colombianos y el 1 por 1.000 son 4.000 colombianos. ¿Qué fue lo que identificó la misión canadiense con la información de la DIAN? Que ese 1 por 1.000 y ese 1% de mayores ingresos estaba tributando a tasas muy bajas. Ahora, ¿cuáles son? Están por encima de ingresos de 16 millones mensuales. Están declarando y pagando a tasas muy bajas porque tienen exenciones que los favorecen. Esas exenciones son las inversiones en pensiones voluntarias, los intereses por vivienda y otros, y fuera de eso no se identifican claramente si todos los ingresos están declarados, porque algunos de ellos están asumidos por las personas jurídicas en donde son accionistas o son ejecutivos. Entonces, el énfasis es qué hacemos para identificar esos 40.000 colombianos que son el 1% más rico y el 1 por 1.000 que son 4.000 colombianos de mayores ingresos. Son los que están allí. A ese grupo es al que va el objeto de esta reforma, de tal manera que el impuesto de renta de personas naturales que tiene la característica de progresividad, a ese grupo se le apliquen las tarifas marginalmente más altas. Señor Bonilla, ayer nos decía aquí en RCN Mundo el senador Armando Benedetti, un hombre clave en los últimos días de la campaña del presidente electo Gustavo Petro, y lo cito, dice que de manera muy respetuosa él creía que el error en esa propuesta que se estaba conociendo era en la base que usted proponía. Aseguró pues que creía él que ahí es donde estaba el error y que eso debía corregirse. ¿Qué dice usted a esta interpretación que hace el senador Armando Benedetti? Es que hubo una mala interpretación de algo que nunca hablamos del umbral. El tema es, el umbral no se va a tocar. El umbral, hoy los declarantes comienzan a declarar en Colombia a partir de 50 millones de ingresos, que después de descuentos tributarios queden 38 millones. Ese umbral no se va a tocar hacia abajo. Ahí no es donde está el problema de la distribución del ingreso en Colombia. El problema de la distribución del ingreso en Colombia es en los ingresos de arriba, que no están tributando lo que es y entonces no contribuyen a mejorar la distribución del ingreso en el país. Doctor Bonilla, hablemos también de otra posibilidad que se ha escuchado o que se está barajando y usted nos confirmará si esto está caminando o no. El tema del impuesto al patrimonio, ¿cómo lo estarían planteando?
nosotros tenemos un impuesto de la riqueza, se llamó el impuesto a la guerra, es el mismo impuesto al patrimonio. El tema se está comenzando a mirar cómo es. O el impuesto al patrimonio siempre se hace sobre un patrimonio líquido, es decir, el patrimonio bruto menos las deudas, y nunca incluye la vivienda principal. Es decir, que usted tiene un patrimonio en donde su vivienda principal no está incluido para efectos de este impuesto. La base se está mirando si pueden ser los 1.000 millones que tradicionalmente se ha utilizado en el país, o si seguimos trabajando con los 5.000 millones que hoy existen, pero efectivamente pensamos que los 5.000 millones son una cifra alta y hay que bajarlo. Ese es un tema de discusión. Ahora, ¿cuál es el tema de los activos? El tema de los activos es el tema de que muchos activos de personas naturales están a nombre de personas jurídicas. Las personas jurídicas se llenaron de activos que no tienen nada que ver con el objeto del negocio para evitar que fueran identificados dentro de las personas naturales. Ese es un trabajo que la DIAN tiene que hacer. Identificar dónde están esos activos y a quién le corresponden. A manera de ilustración, el 10% de los predios residenciales de Bogotá está a nombre de personas jurídicas. El interrogante es, ¿quién vive ahí? Ahí no vive la persona jurídica, vive la persona natural. ¿Por qué está a nombre de personas jurídicas? Para utilizar los pagos de administración, los pagos de servicios públicos, los pagos de mantenimiento y otro tipo de pagos de la vivienda como forma de descuento en los gastos de la persona jurídica. Si usted es persona natural y tiene su vivienda, cuando usted presenta la declaración de renta, ninguno de sus gastos es deducible. Usted simplemente tiene acceso a una deducción del 25% sobre los ingresos, y eso es todo lo que tiene que hacer. Pero al estar a nombre de la persona jurídica, usted está deduciendo un poco de cosas en la empresa y no como le corresponde a la persona natural. Eso es un trabajo que la DIAN tiene que hacer. Ahí es donde se está identificando. Por eso, cuando se habla del impuesto al patrimonio, se dice ese impuesto es a las personas naturales, no a las personas jurídicas, porque usted no tiene por qué gravar los activos que están produciendo, que son objeto de producción y que son el aspecto más importante para generar riqueza. Doctor Bonilla, usted ha hablado de que el impuesto de renta es importantísimo en Colombia, seguramente desde el punto de vista tributario es el más importante de todos. Si lograra el doctor Gustavo Petro, el presidente electo, que el Congreso le apruebe este proyecto de reforma que usted nos ha planteado, por ejemplo, que se obligue a la gente que tiene apartamentos a nombre de sociedades a que los pongan a nombre de personas naturales, si se eliminan una gran cantidad de exenciones, si se grava más a las mayores fortunas, la gente que gana salarios altos, ¿de cuánta plata estamos hablando? Es decir, ¿cuánta plata le entraría al Estado colombiano si ustedes logran que se apruebe eso? Plata que hoy, por supuesto, no le está entrando. Yo creo que esta es la hora ya de comenzar a hacer cuentas reales. En campaña se hablaba de que se podía llegar a 50 billones de pesos, pero entre distintos aspectos, entre impuestos de renta, dividendos, patrimonio, bebidas saludables, puestos verdes, y el impacto que tendrían en Colombia que el catastro multipropósito actuara, se acelerara para que el avalúo catastral en donde se encuentra rezagado se ponga al día, y eso le permita a los municipios mejorar sus ingresos. Ese no es un ingreso nacional, pero contribuye a que los municipios tengan mejores ingresos. Es ahí donde se hablaba de en total 50 billones de pesos. Ahora es cuando hay que sentarse a mirar bien las cuentas de qué se puede obtener, pero quitando exenciones, beneficios y nivelando las cargas de personas naturales, podrían perfectamente obtenerse solo por ese lado entre 20 y 25 billones de pesos. Don Ricardo, hablando de exenciones y beneficios y de quitarlas todas para las empresas, ¿no teme usted que algún empresario que esté oyendo esto diga, tal vez sin ese incentivo no valga la pena tener una empresa en Colombia? El tema es que la cancha en las personas jurídicas está totalmente desnivelada, el estatuto tributario está erosionado, tiene muchísimas exenciones que favorecen a unos y a otros no, y eso es una competencia desleal. Entonces, la propuesta que se hizo en la reforma tributaria, en la Comisión Tributaria del 2015,
fue eliminemos todas las exenciones y beneficios, nivelemos la cancha y ahí volvemos a hablar de cuáles son los mejores estímulos que se pueden tener y si esos estímulos pueden ser tributarios o deben ser de otro orden. Pero por ahora nivelemos la cancha para que todo el mundo tenga reglas de juego iguales. Hay unas exenciones que requieren más discusión porque tienen derechos adquiridos y en su momento el ministro Cárdenas en el 2015 dijo eso no se va a poder tocar, que son los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas y contratos hoteleros, y lo que habría que pensar es cómo se empiezan a marchitar para que tengan otro tipo de situación. Y repito, nivelar la carga. Hoy si usted mira el sector hotelero, algunos tienen beneficios y otros no. Entonces, ¿por qué para unos sí y otros no? El tema es nivelemos la cancha. Ya. Doctor Bonilla, al hilo de la pregunta que le hacía José Manuel Acevedo, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Si una persona quiere abrir una empresa dentro de 6 meses, por ejemplo, poner 2 papelerías o 2 droguerías o una venta de papas, una empresa, y ustedes se logra aprobar la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que el presidente electo Gustavo Petro piensa presentar al Congreso, de los ingresos que recibiría esa empresa, las 2 droguerías o las papelerías o la venta de papas, ¿cuánto tendría que pagar en impuestos? Estamos hablando del 30%, del 50%, del 70%. Si se logra reducir las exenciones y beneficios, la tasa nominal es el compromiso que siempre se tuvo y que siempre dijeron las misiones, la tasa nominal baja. Hoy de 33 podría bajar a 25. Es decir, tendría una tasa más baja y unas reglas de juego iguales, de tal manera que no tiene competencia desleal con otros que tengan algún beneficio especial. Ese es el tema neurálgico, mejorar las condiciones de competitividad de todo el mundo y simplificar los procesos. Señor Bonilla, yo creo que ustedes están en lo correcto cuando dicen que en Colombia son muy pocos los ingresos comparativos que se reciben por renta de personas naturales en comparación con los que reciben por IVA y por sociedades. El porcentaje de IVA es alrededor del 29.4%, la renta de sociedades el 25.5% y la renta de personas naturales el 6% de los ingresos tributarios. Eso es verdad y eso en comparación con América Latina y con la OCDE es muy bajo. Pero no es menos cierto que la tasa efectiva de tributación en Colombia es altísima. La renta antes de la última reforma del presidente Duque había bajado de 38.6 a 33.6, pero acaba de volver a subir con la reforma y está por encima del 35. Pero si a uno le suma a eso los impuestos territoriales y los llamados o antes llamados parafiscales, la tasa efectiva de tributación está alrededor del 58 a 59%, que es muchísimo más alta que el promedio de América Latina, que es de 46.6, la del mundo, que es 40.4, o la de los Estados Unidos, que es del 30.6. La pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes para nivelar? Porque si lo que están diciendo es que hay que aumentarle la tributación a los que ya pagan impuestos, la tasa efectiva será muchísimo más alta y terminará siendo un desincentivo para muchas empresas y personas naturales para invertir en Colombia. Es perfectamente posible que lo que haya es una fuga de personas buscando otras jurisdicciones en las cuales pagar impuestos y no en Colombia. La reforma que se propone, sobre la cual se comienza a trabajar, es la que está planteada en las misiones tributarias. Se señala que lo que hay que hacer es nivelar la carga, recuperar la progresividad del impuesto a renta de personas naturales, que es la que es progresiva, y efectivamente reducir la carga de las personas jurídicas. Y en eso es que se trabajará, en reducir la carga de las personas jurídicas. Ya en términos de parafiscales en Colombia, las personas jurídicas o las empresas no pagan el aporte empresarial en salud y tampoco lo pagan en las cotizaciones del SENA y de bienestar familiar. Lo que queda pendiente, y eso es una discusión que comenzará también en el país, es la cotización en las cajas de compensación y la cotización en pensiones. Esa es una discusión que hay que empezar a desarrollar y ojalá se pueda hacer en un tema tranquilo para llegar a los mejores resultados para que las empresas puedan competir mejor y el impuesto de renta de personas naturales sea progresivo. Esos son los dos objetivos que hay que buscar y hay que hacerlo con tranquilidad, mesurado, con una buena discusión, que haya pedagogía en todo este proceso
y que no se quiera otra vez introducir a nombre del lobby mejores expectativas para algunos y para otros no. Esa es la idea. Doctor Bonilla, ¿qué se está pensando en el tema del impuesto a los dividendos? Por favor, háblenos de esquemas y tarifas. El impuesto a los dividendos hoy lo pagan las personas naturales y lo pagan como una tarifa distinta a los otros ingresos. El proyecto de reforma de renta de personas naturales implicará eliminar las cédulas y que todos los ingresos vayan a la misma tarifa. Es decir, que usted tiene que declarar por encima de 50 millones independientemente de dónde salieron sus ingresos. Por lo general, cuando estamos hablando de quien declaran por 50 millones, el mayor porcentaje son rentas de trabajo. Y lo que vaya por encima seguramente son dividendos, intereses y otras cosas. Van a la misma tarifa. Esa es lo primero. La discusión que usted me está planteando es algo que se dijo de que las empresas cuando declaran dividendos. Los contadores lo que nos dicen es que hay formas que en términos prácticos hoy están utilizando las empresas para pagar dividendos que no figuran como si fueran dividendos. Entonces, ellos lo que proponen es que eso se quede claro y que si están distribuyendo utilidades, tomen la figura de dividendos cuando deban tomar la figura de dividendos y no que se disfrace por otras figuras. Eso es lo que los contadores quieren que se precise. Y por eso hablan de que habría que ser claros y transparentes sobre cómo es esa forma de repartir las utilidades, porque sigue siendo importante que las empresas acumulen, que las empresas capitalicen. Entonces, que tengan muy claro cuál es el nivel de capitalización y cuál es el nivel de reparto. Le agradecemos, señor Ricardo Bonilla, economista, exsecretario de Hacienda de Bogotá y hoy asesor de Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos estos minutos en RCN Mundo. Gracias a ustedes. Muy buen día.